A finales del año pasado, la casa de moda Balenciaga... Espera, ¿que vamos a hablar de moda otra vez? Sí, hijo querido, pero estate atento porque lo que viene es muy bestia y necesita ser comentado. Ajá, como decía, Balenciaga irrumpió en los titulares de la prensa internacional por una campaña totalmente inesperada. Solo para darte un pequeño adelanto, involucraba niños, ositos de peluche y elementos sadomasoquistas. Y apuesto a que estás haciéndote muchas preguntas, como ¿qué clase de degenerados hacen eso para una campaña publicitaria? ¿Lo hicieron a propósito o son tan tontos que no se dieron cuenta de lo ofensivo y antiético que podía ser? O quizás... ¿no será todo parte de la conspiración judeo-masónica Illuminati reptiliana a través de la cual quieren llevarse a nuestros tiernos bebés para fabricar adenocromo y conseguir la vida eterna? Ah, no. Espera, que este canal no va de eso. Pues sí, reptiliano, aquí estamos de nuevo. Para los que no me conocen, soy Sabrina Tórtora, reina Illuminati y enemiga mortal de la pizza con piña. I hate this fucking shit. La industria de la moda no es ajena a la controversia. Desde campañas que promueven normas de imagen corporal menos saludables que hospital reciclando inyectadoras, hasta otras que traspasan los límites de la decencia, ha habido numerosos casos de marcas que han sobrepasado los límites éticos en lo que respecta a la publicidad. Este tipo de campañas ponen aún más de relieve cómo las agencias emplean a menudo publicidad de choque o en inglés shock advertising para llamar la atención sobre los productos, independientemente de si esto es respetuoso o perjudicial para diversos colectivos. Algo que ha suscitado preguntas sobre si debería aplicarse una regulación en este sector, ya que parece que algunas empresas están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de posicionar su marca. ¿En qué consiste exactamente la publicidad de choque? Pues bien, teóricamente, al generar un mensaje impactante, los potenciales consumidores recordarán mejor el producto anunciado. Ese es, en muy pocas palabras, el objetivo, que recuerden la marca. Para lograrlo, los publicistas intentan romper tabúes, transgredir estereotipos o crear imágenes impactantes, solo que a veces se les pasa la mano. Y mucho, que acaban enviando mensajes confusos o abiertamente ofensivos que parecen hacer apología a... En esta parte van un montón de términos bastante fuertes de los que a YouTube no le gustan. En fin, algunas muestran imágenes tan perturbadoras que solo deberían tener cabida en una película de David Lynch, pero de David Lynch después de desayunar bueno, lo que cocinaba Walter White en Breaking Bad, en vez de cereal con leche. Metaflakes les llama David. Bullshit. Pero una pregunta que intentaremos contestar más adelante: ¿realmente funcionan este tipo de publicidades? Comencemos repasando algunos casos famosos. Ya desde los años 90, incluso antes, el mundo de la moda ha dado de qué hablar con este tipo de publicidad. Una muy famosa en aquellos tiempos fue la de Calvin Klein, con Mark Wahlberg en una serie de poses provocativas, llevando solo ropa interior blanca y acompañado por Kate Moss. Veámoslo. Next question. No, the best protection against AIDS is to keep your Calvins on. Now that could definitely come between me and my Calvins. Estos anuncios fueron muy criticados por ser demasiado sugerentes y excesivamente sexualizados. En aquel momento, algunas personas consideraron inapropiado que los jóvenes adultos estuvieran expuestos a imágenes tan gráficas sin ningún contexto ni historia detrás. La empresa acabó retirando los anuncios de la televisión después de que se presentaran numerosas quejas al respecto. Caray, si la gente de entonces hubiese sabido lo que vería hoy en día, lo de Wahlberg y Moss les habría parecido dos noviecitos tiernos jugando a la casita. Por mi parte, lo que realmente me preocupa es qué tanto le pidieron a Wahlberg que se apretara allá abajo, porque esta cara es la cara de un hombre que sufre. Otra campaña que pareciera haber sido un chiste cruel hecho con muy mala leche fue una de H&M que suscitó fuertes críticas por sacar a la venta un suéter que ponía el mono más chévere de la selva. El problema es que lo modelaba un niño negro. Y bueno, cualquiera diría, fue sin intención, el racista es el que ve el mensaje como racista. No el que le pone a un niñito africano un lindo suéter que dice que es un simpático mono. Pero si ampliamos la foto, vemos junto a nuestro amiguito a un niño blanco que usa un suéter que pone experto en supervivencia y que sospechosamente mira al niño negro de reojo como si fuera una especie de animalito extraño. No sé, Rick, parece un jodido anuncio racista. No se puede usar la palabra con R por aquí. Pero en este caso, H&M no solo tuvo el buen gusto de lanzar esta campaña, sino que además tuvo el tacto y la delicadeza de hacer llegar los suétercitos a Sudáfrica.
La consecuencia, aquí la tenemos. In Sudafrica diversi negozi della catena di abbigliamento svedese H&M sono stati presi di mira da manifestanti che protestavano contro una pubblicità del gruppo giudicata razzista. H&M si è scusata e ha ritirato la pubblicità, ma secondo i manifestanti non è abbastanza. Sí, pues no sé si muchos europeos son conscientes, H&M es una marca sueca, pero a la gente de África no le gusta demasiado que los comparen con monos. Por alguna razón, se lo toman muy a pecho. Ya vimos anuncios con cierto aire bueno, no hay manera de que esto suene bien, ya sabes lo que quiero decir. O anuncios excesivamente sexuales, como el de Wahlberg, al menos para su época, y anuncios que comparan a niños con simios. ¿Qué otros tabúes han intentado romper desde la industria de la moda con resultados aterradores? Pues quédate, que también hablaremos de campañas que van incluso más allá. Pero antes de seguir, si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros capítulos. Usamos el humor para abordar temas muy incómodos. Otra campaña de shock famosa cancelada fue la de Diesel llamada Be Stupid, sé estúpido. De entrada, el nombre no pinta muy bien. En resumen, el mensaje de la campaña era algo así como que la gente inteligente es prudente, en cambio los estúpidos no calculan riesgos y por tanto tienen pelotas y logran cosas. O algo así, porque la verdad es que la campaña es bastante mala. Yo, give me a donut. There you go. Come on. Not the pink sprinkly one. Why are you complaining? Where's You my got pink back sprinkles wall? yesterday. Come on. Stop right now! Rebecca! Come back here! Sorry, so do you happen to have a copy of the travel section? Ooh, girl. Nice jeans. Oh yeah? Yeah. Smart may have the brains, but stupid's got the balls. Sí, esta campaña es muy mala. Parece hecha por adolescentes jugando a la agencia de publicidad. Intenta ser gracioso, pero la cantidad de clichés estúpidos que maneja va más allá de lo aceptable. Es como si la persona que la ideó hubiese querido que los demás fueran como ella para que la acompañaran en su solitaria estupidez. En todo caso, este es el ejemplo más tontito, y salvo por supuestamente alentar a los hombres a tocarle el trasero a las mujeres en la calle, aunque el mensaje es confuso pues el tipo recibe su merecido, no entiendo muy bien por qué la gente se indignó tanto. Ah, sí, por decir que comer donas es estúpido. ¿Cómo se atreven? El siguiente ejemplo nos llega de la firma de moda Sisley. ¿Que no sabes quiénes son? Tranquilo, yo tampoco tenía ni idea. Hasta que me topé con una campaña suya en la que unas modelos con cara de destruidas intentan inhalar un vestido porque son adictas a la moda. ¡Ja! ¿Entiendes? Adictas a la moda. O sea, están inhalando el vestido como si fuera Coca-Cola, que la usan mucho las modelos, a las que además les gusta mucho la moda. Y, ok, si entendiste, quizás era solo yo la que pensaba que era un mensaje muy sofisticado. Y luego tenemos esta maravilla de aquí, del fotógrafo indio Raj Shetty, en la que se representa una agresión a una joven en un autobús. Ya de por sí esto es nauseabundo, pero añadamos el hecho de que las fotografías hacían alusión a un caso real de agresión colectiva en un autobús a una joven de 23 años en Nueva Delhi en 2012 a mano de 6 hombres. Ah, y la chica murió después de la agresión. Indignante. Luego de todos estos ejemplos, de seguro te preguntas, ¿qué clase de zopengo o insensible lanza campañas así? ¿Qué se supone que esperan que suceda? ¿Que les den un premio? Pues no, esperan que suceda justo lo que termina sucediendo. Tras este tipo de iniciativas, no hay mentes inocentes. Los de Balenciaga, tras el escándalo de los ositos vestidos de sadomasoquistas, se disculparon, se lavaron las manos, le echaron la culpa a la agencia de publicidad, a la productora de la sesión de fotos, al fotógrafo, a los niños. Bueno, no. Es que a esos no podían. En fin, todos trataron de lavarse las manos. Y quién sabe, quizás no era realmente culpa de la firma. O eso es lo que pensaría cualquier persona con un mínimo de fe en la humanidad. Si no fuera, porque días después pasó lo siguiente. Se encontró que en una campaña en colaboración con Adidas aparecían unos documentos que hacían alusión a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que establece que la pornografía infantil no queda protegida por la libertad de expresión. ¿Cuál se supone que es el mensaje aquí? Balenciaga está haciendo una especie de disclaimer para decirnos, ¡hey! Que si no fuera por este fallo, estas niñitas habrían salido desnudas en las fotos. ¿Ah? Pero probablemente esa no era la intención. La intención era solo romper las pelotas, generar polémica.
El problema es que se les pasó la mano, algo que sucede cada tanto con este tipo de campañas, solo que sin mayores consecuencias. Sí, pues la marca se metió en problemas, varios famosos condenaron la campaña y pasará al maremoto y Balenciaga seguirá vendiendo ropa de indigente por el precio de 2 riñones. Pero ahora toca contestar a una pregunta importante. ¿De verdad funcionan este tipo de campañas? ¿Acaso el shock advertising es realmente una estrategia publicitaria que vale la pena emplear? Quiero decir, las marcas suelen arriesgarse con este tipo de acciones a que sucedan cosas como las que le han pasado a tantas firmas de moda. Así pues, vale la pena correr el riesgo. Se han realizado muchos estudios sobre la eficacia de la publicidad de choque. Uno de 2009 encontró que sí puede ser efectiva siempre que esté bien ejecutada, con una conexión clara entre el mensaje impactante y lo que ofrece el producto. Sin embargo, este mismo estudio encontró que si se hace mal, la publicidad de choque podría tener consecuencias negativas en la imagen de marca y la percepción del consumidor. Y además, quienes pertenecemos a la generación Y o los que pertenecen a la Z, estamos algo insensibilizados a este tipo de mensajes ya. Otro estudio, este de 2017, sugirió que dependiendo de la audiencia objetivo y otros factores como la edad o el género, diferentes tipos de mensajes impactantes podrían ser más efectivos que otros. En este caso, se trata de campañas lanzadas por organizaciones sin fines de lucro. Ya sabes, típico anuncio que pone a un bebé africano de nombre Talé, que sale llorando y en estado de desnutrición, y luego una voz nos urge a donar porque si no, Talé se nos muere. Todo acompañado por una música desgarradora que haría llorar de tristeza al mismísimo Belcebú. Pues, según ese estudio, este tipo de campañas funciona, al menos para las ONG. Que por cierto, no todas las firmas de moda usan campañas de choque sin ética y con resultados desastrosos. Hubo una en particular, en este caso de la firma Nolita, que tuvo un objetivo positivo, aunque fue particularmente cruda, muy criticada y cancelada aquí en Italia. En este caso, Oliviero Toscani, un famoso fotógrafo que trabajaba para Benetton, también conocida por sus campañas de show, fotografió desnuda a la modelo Isabel Caro, que sufría de anorexia. No pongo la foto, no vaya a ser que YouTube desmonetice el video, pero te aseguro que la campaña es muy impactante. Su finalidad era la de concientizar sobre los trastornos alimenticios, tan comunes en el mundo de la moda, pero las críticas no se hicieron esperar. Se tachó la campaña de insensible y poco ética por no proteger la dignidad de la modelo, una persona con un trastorno mental grave que, por cierto, murió por esta causa. En todo caso, no faltaron los que aplaudieron la campaña de Toscani, pues a pesar de los medios aparentemente extremos, tuvo un fin más que noble. Así que, pues la publicidad de choque quizás no sea tan efectiva como se piensan los genios de las agencias de publicidad y los gurúes de las firmas de moda, pero bien hechas y con propósitos positivos siempre pueden tener aceptación en la opinión pública, y no como la cochinada de Balenciaga. Si te gustó este video, no te pierdas este otro en el que comentamos cómo Balenciaga te vende ropa de indigente como si fuera el último grito de la moda. Chao.